Algo extraordinario está transformando el espacio que rodea a 3/diagonal Atlas. No se trata de destellos ordinarios ni de reflejos casuales, estamos ante un fenómeno que ningún manual de astronomía puede explicar. En la madrugada del 24 de septiembre, a la 1:17, mientras el telescopio espacial Hubble realizaba una observación rutinaria del misterioso cuerpo, sus operadores detectaron algo tan inquietante que en cuestión de minutos convocaron reuniones de emergencia en el centro de control de la NASA. En el supuesto vacío alrededor de ese objeto comenzaron a aparecer destellos intensos, intermitentes, que surgían, desaparecían y regresaban formando secuencias imposibles de atribuir a procesos naturales. Al inicio, muchos pensaron que era una ilusión óptica, un fallo en los sensores o fragmentos de polvo cósmico reflejando la luz del Sol. Sin embargo, cuando observatorios independientes en diferentes puntos del planeta apuntaron sus instrumentos hacia la misma región, registraron exactamente lo mismo. No eran brillos dispersos sin orden, se trataba de señales dispuestas con simetría, alineaciones geométricas que evocaban diseño inteligente en lugar de coincidencia cósmica. Este patrón desconcertante se intensificó rápidamente, lo que empezó como leves destellos apenas perceptibles con equipos avanzados se convirtió, en menos de 2 días, en un espectáculo visible para astrónomos aficionados con telescopios domésticos. Hoy, cada minuto parece añadir una nueva capa de misterio. Algo se está construyendo, o desplegando, alrededor de 3/diagonal Atlas, y su forma de interactuar con el espacio desafía los principios básicos de la física que conocemos. Los científicos no solo investigan qué origina estas luces, sino también por qué surgen justo ahora, apenas 2 semanas antes de que el objeto alcance la cercanía de la Tierra, y qué propósito podrían tener en los últimos días de aproximación. El aparente vacío en torno a 3/diagonal Atlas ya no está vacío, está repleto de actividad, y su presencia se vuelve imposible de ignorar. Los análisis iniciales, que abarcan más de 72 horas de observaciones, han obligado a descartar hipótesis sobre polvo cósmico o reflejos solares. Los destellos no son ráfagas caóticas, se presentan en configuraciones perfectas, triángulos equiláteros, líneas paralelas, círculos con espaciamiento exacto y sincronización milimétrica. Fenómenos naturales no adoptan por sí solos patrones matemáticos tan precisos. Cada nueva revisión de datos hace pensar más en un sistema organizado que en un evento aleatorio del universo. Y mientras las luces siguen intensificándose, la pregunta ya no es solo ¿qué son?, sino ¿quién o para qué las está generando? En una de las sesiones de emergencia convocadas por la NASA, un astrónomo de observación lanzó una frase que dejó la sala en silencio: el polvo cósmico refleja la luz de manera aleatoria. Las erupciones solares se expanden de forma caótica. Pero lo que vemos aquí no es caos, es diseño. Los destellos que rodean a 3/diagonal Atlas no solo se repiten con exactitud, sino que obedecen a secuencias matemáticas tan específicas que eliminan cualquier margen de casualidad. Cada estallido dura exactamente 1 segundo y 7 décimas, y los intervalos entre ellos siguen la progresión de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, una coreografía cósmica imposible de atribuir al azar. Lo más desconcertante no es únicamente la precisión de cada secuencia, sino la coordinación entre múltiples grupos de patrones. Diversas formaciones geométricas operan de manera independiente alrededor del objeto, cada una siguiendo su propio ritmo matemático. Sin embargo, al observarlas en conjunto durante periodos prolongados, queda claro que todas actúan sincronizadas, como si fueran notas de una sinfonía espacial. Un especialista en imágenes lo describió como presenciar un espectáculo tridimensional de luces en medio del vacío. Miles de kilómetros se iluminan siguiendo reglas internas que transforman la oscuridad en un escenario de geometría viva. Incluso las variaciones de intensidad se ajustan a leyes estrictas. Cada destello comienza con un brillo mínimo, aumenta hasta su punto máximo en 8 décimas de segundo y se desvanece de manera uniforme en los 9 décimos restantes. Esa exactitud se repite en absolutamente todos los destellos registrados. Los espectros de luz analizados en laboratorio confirmaron algo aún más inquietante: no se trata de simples reflejos solares ni de emisiones térmicas. Cada destello contiene múltiples longitudes de onda combinadas en una firma espectral que no corresponde a ninguna fuente natural conocida. Este patrón es artificial, concluyó un experto en espectroscopía tras estudiar decenas de eventos. Estamos frente a una fuente de iluminación manufacturada, diseñada para emitir señales específicas. Pero lo que más preocupa a los investigadores es la expansión de estas formaciones. Al principio, los destellos estaban confinados a unos pocos cientos de kilómetros alrededor de 3/diagonal Atlas. Ahora, según cálculos de los sistemas de rastreo, los patrones se extienden más de 10.000 kilómetros en todas direcciones.
Es como si algo estuviera desplegando una gigantesca estructura alrededor del objeto, utilizando las luces como un sistema de balizas que revela su verdadera magnitud. Los destellos no eran simples puntos brillando en la oscuridad, eran faros cuidadosamente diseñados que, al encenderse, delineaban siluetas invisibles hasta ese momento. Día tras día, los astrónomos empezaron a notar que cada configuración geométrica de destellos correspondía a estructuras físicas ocultas, que solo se revelaban al activar su propio sistema de iluminación. En los intervalos de oscuridad entre cada secuencia de destellos, los objetos volvían a quedar completamente invisibles, como si nunca hubieran estado allí. Tras revisar miles de imágenes, un analista de misión lanzó una conclusión inquietante: no estamos observando simples luces en el vacío del espacio. Estamos viendo una flota entera de naves ocultas, utilizando la iluminación de manera coordinada para revelar su presencia y posiciones. La magnitud del hallazgo superaba cualquier expectativa. Las primeras estimaciones apuntaban a por lo menos 40 estructuras independientes, distribuidas en formaciones tridimensionales complejas alrededor de 3/diagonal Atlas. Cada una de esas naves parecía tener dimensiones comparables a un edificio de gran tamaño, posicionándose con una exactitud que delataba sistemas de navegación avanzadísimos y una coordinación impecable. Un observador militar lo describió con crudeza: es como presenciar un convoy gigantesco que viajó en sigilo absoluto y, de repente, enciende todas sus luces de posición. Siempre estuvieron allí, solo que no podíamos verlos hasta que decidieron mostrarse. Los analistas de defensa notaron de inmediato la estructura táctica: buques de mando ubicados en puntos estratégicos, escoltas formando perímetros defensivos, y unidades especializadas en funciones de apoyo. La configuración recordaba a un despliegue militar planificado con detalle milimétrico. Lo que elevó la preocupación a niveles alarmantes fue la sincronización de esa revelación. Durante todo el prolongado viaje de 3/diagonal Atlas a través del sistema solar, la flota había permanecido invisible, manteniendo formaciones que exigían ajustes constantes de posición y comunicación activa entre naves. Esa capacidad de ocultamiento absoluto superaba cualquier tecnología terrestre conocida, hasta el punto de que un experto en defensa admitió que nuestros sistemas militares parecen primitivos en comparación. Se trataba de un desplazamiento encubierto que había durado meses sin que los radares ni los sensores humanos pudieran detectarlo. Los patrones de luz también revelaron un nivel de comunicación mucho más sofisticado de lo esperado. Cada nave parecía tener su propia firma lumínica. Algunas emitían destellos en longitudes de onda azules, otras en tonos rojizos, y varias utilizaban combinaciones que generaban códigos de colores visibles a enormes distancias. Un especialista en comunicaciones navales señaló que no se trataba de un código rudimentario como el Morse, sino de un sistema complejo en el que las variaciones de color, la duración y la sincronización transmitían cantidades de datos imposibles de imaginar con métodos convencionales. Era una red de comunicación internaves construida con luz. El comportamiento de la flota reforzaba la idea de que se estaban preparando para operaciones específicas. Día tras día, se registraban ajustes en las formaciones, desplazamientos coordinados, cambios en las posiciones de escolta y reordenamientos estratégicos que daban la impresión de un ensayo táctico más que de un simple viaje. Todo sugería planificación, como si lo que estuviéramos presenciando no fuera un espectáculo accidental, sino los preparativos meticulosos de un despliegue calculado en las inmediaciones de la Tierra. Un analista estratégico, tras revisar minuciosamente los datos de formación, fue categórico: no se trata solo de escoltar a 3/diagonal Atlas, están desplegándose para operaciones que exigen la acción coordinada de múltiples plataformas especializadas. Lo que parecía un simple acompañamiento se reveló como una maniobra previa a la ejecución de una misión. Los destellos misteriosos no solo persisten, sino que se intensifican con una rapidez alarmante y, lo más inquietante, están atrayendo nuevos objetos que parecen materializarse desde regiones profundas del espacio. Cada jornada trae consigo exhibiciones más brillantes y patrones más complejos, como si la flota invisible estuviera en plena fase de preparación para un evento cuya naturaleza sigue siendo un enigma. Lo que al inicio eran destellos apenas perceptibles, ahora se ha convertido en un espectáculo visible incluso para astrónomos aficionados con telescopios de nivel medio. Un especialista en análisis fotométrico advirtió que la energía liberada crece de manera exponencial y que, de mantenerse esta tendencia, las luces serán visibles a simple vista en menos de 7 días. La conclusión fue clara: ya no intentan ocultarse. Pero la preocupación aumentó cuando comenzaron a detectarse nuevas naves respondiendo a las señales de la flota original. Los sistemas de monitoreo de espacio profundo registraron objetos emergiendo en los límites de nuestro sistema solar y desplazándose a gran velocidad para unirse a la formación, guiados por las secuencias luminosas. No se trataba únicamente de comunicación interna.
Según un especialista en rastreo de largo alcance, los destellos funcionaban como auténticos faros de llamada, convocando refuerzos desde posiciones que jamás habían sido detectadas. Los recién llegados siguieron trayectorias impecables, incorporándose a la formación en cuestión de días, con una precisión de navegación que sugería coordinación en tiempo real a través de distancias astronómicas. Un teórico en comunicaciones comentó que eso solo era posible de dos maneras: o poseen tecnología capaz de superar la velocidad de la luz, o planificaron estas maniobras con años de anticipación y una exactitud sobrehumana. El análisis detallado de los patrones lumínicos reveló aún más secretos. No eran señales genéricas. Cada formación geométrica transmitía un tipo distinto de información. Algunas parecían reportes de estado, otras se asemejaban a actualizaciones tácticas, y varias mostraban secuencias idénticas a solicitudes de autorización y confirmaciones de mando. Un experto en inteligencia de señales lo sintetizó: estamos viendo protocolos de comunicación militar, solicitudes, acuses de recibo, reportes de situación y órdenes jerárquicas transmitiéndose con claridad. Además, la flota en expansión evidenció una clara especialización de roles. Unos aparatos adoptaron posiciones de reconocimiento de largo alcance, otros se colocaron como repetidores de comunicación, y varios establecieron perímetros defensivos alrededor de la formación principal. Un analista de arquitectura naval espacial destacó que había diferentes tipos de naves cumpliendo funciones específicas: buques de mando, unidades de apoyo, plataformas defensivas y estructuras cuyo propósito ni siquiera podemos categorizar. Pero lo más perturbador fue comprobar que la flota crecía a un ritmo imposible de explicar con los tiempos de viaje conocidos. Se observaron llegadas desde distancias que, en teoría, requerirían meses. Sin embargo, los objetos alcanzaban posiciones de formación en apenas unos pocos días. La incógnita que queda flotando es inquietante. ¿Qué clase de tecnología permite acortar el espacio de esa manera? Un ingeniero de propulsión, al analizar los datos de llegada, confesó algo que estremeció a todo el equipo: o estaban mucho más cerca de lo que imaginábamos, o poseen sistemas de propulsión que hacen que las imposibilidades físicas de 3/diagonal Atlas parezcan tecnología convencional. La precisión matemática y la sofisticación táctica de los patrones luminosos no eran simples curiosidades, eran pistas inquietantes sobre lo que la creciente flota se prepara para ejecutar cuando el objeto principal alcance la órbita terrestre. El análisis detallado de las formaciones geométricas obligó a los planificadores estratégicos a replantearse cada suposición sobre la misión de 3/diagonal Atlas. La disposición de las naves no se correspondía con un despliegue científico ni con maniobras de observación. Los patrones coincidían con configuraciones diseñadas para intervenciones a escala planetaria. Un analista táctico concluyó que la estructura estaba optimizada para cubrir de manera integral un objetivo esférico. Se estaban posicionando para operaciones capaces de afectar a todo un planeta al mismo tiempo. Las secuencias temporales incrustadas en los destellos revelaron algo aún más alarmante: elementos de cuenta regresiva sincronizados con la trayectoria de aproximación del objeto principal. Progresiones matemáticas que culminarían exactamente en el momento en que 3/diagonal Atlas alcanzara la proximidad óptima con la Tierra. Un experto en cronometraje de misiones observó: están coordinando su preparación operativa con el calendario de llegada del objeto. Sea lo que sea, ocurrirá justo cuando entre en órbita terrestre. Pero la información más perturbadora surgió al identificar especializaciones a través de las diferentes firmas lumínicas. Las naves con destellos azules parecían prepararse para operaciones en la atmósfera. Las que usaban señales rojas adoptaban posiciones compatibles con objetivos de superficie. Los patrones multicolores, más complejos, sugerían funciones de mando y control. Un experto en planificación operativa resumió: estamos viendo la disposición de especialidades para un compromiso planetario completo: intervención atmosférica, operaciones en superficie, coordinación de mando, todo lo necesario para gestionar sistemáticamente un mundo entero. Las secuencias matemáticas también contenían datos que parecían corresponder a prioridades de objetivos. Progresiones de números primos alineadas con grandes centros de población. Series de Fibonacci coincidiendo con redes de infraestructura. Secuencias geométricas asociadas a ubicaciones de recursos estratégicos. Un analista de inteligencia interpretó: no solo planean interactuar con la Tierra, han identificado objetivos específicos basándose en información detallada de nuestra civilización y vulnerabilidades estratégicas. Los patrones de comunicación entre elementos de la flota revelaban preparación para escenarios con resistencia humana. Se identificaron secuencias de autorización para procedimientos de escalamiento, protocolos de contingencia para respuestas defensivas y reglas de enfrentamiento diseñadas para gestionar oposición de adversarios tecnológicamente inferiores. Un especialista en análisis de conflictos comentó:
Están anticipando la posibilidad de que los humanos no cooperen con sus planes. Sus protocolos incluyen métodos para superar resistencia y manejar la no conformidad. Pero quizá lo más escalofriante fue descubrir que los patrones luminosos contenían referencias a otros teatros operativos. Secuencias de coordenadas que no correspondían al sistema solar y marcas temporales que sugerían operaciones simultáneas en múltiples sistemas estelares. Un teórico de xenopolítica que estudió las comunicaciones más amplias concluyó: puede que no seamos el único planeta bajo evaluación para intervención. Esta coordinación sugiere que están gestionando varias operaciones planetarias a la vez a través de distancias interestelares. Mientras el mundo concentra su atención en la creciente visibilidad de los destellos misteriosos, un avance en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT acaba de revelar algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión de lo que estamos presenciando. El sistema cuántico de reconocimiento de patrones del MIT detectó algo que ningún ojo humano había percibido en los destellos. Esas luces no eran simples marcadores de posición ni mensajes rudimentarios de comunicación. Llevaban incrustados flujos de datos complejísimos, utilizando combinaciones de longitudes de onda como un método de transmisión sumamente avanzado. Creíamos que observábamos señales básicas entre naves, confesó un investigador durante una reunión de emergencia, pero la inteligencia artificial encontró información en capas dentro de cada secuencia lumínica. Lo que parecía un lenguaje de destellos era, en realidad, un sistema de comunicación masiva que usaba la luz como medio portador. Cada flash contenía miles de paquetes de datos individuales comprimidos mediante técnicas de modulación de longitudes de onda con una densidad informativa que supera por mucho a nuestros sistemas más sofisticados. Pero lo que la traducción automática reveló fue todavía más inquietante. Los informes de inteligencia confirmaron que estaban intercambiando datos de vigilancia en vivo. Movimientos poblacionales, variaciones en la actividad militar, uso de redes de comunicación, todo compartido en tiempo real entre los elementos de la flota mediante esas secuencias de luz. El alcance de esta vigilancia era descomunal, más allá de cualquier capacidad humana conocida. Se detectó monitoreo de ciudades enteras para medir su estabilidad social, análisis de redes de transporte para evaluar vulnerabilidades y hasta revisión de tráfico digital para modelar comportamientos futuros. Y lo más perturbador, la creciente intensidad de los destellos no era un fenómeno accidental, sino un proceso deliberado de condicionamiento psicológico. Un experto en guerra de información concluyó: están gestionando la introducción de su presencia con técnicas que reducen las respuestas sociales disruptivas y maximizan la aceptación de su autoridad. Los horarios de brillo máximo coincidían con las horas nocturnas en las que más personas miran al cielo, y la exposición estaba geográficamente calculada para impactar a grandes centros de población según cronogramas diseñados para moldear la opinión pública mediante respuestas psicológicas previsibles. Faltan 5 días para que las exhibiciones luminosas se vuelvan innegables para toda la humanidad. 5 días antes de que descubramos colectivamente que hemos vivido bajo observación de una inteligencia con tecnología y sofisticación psicológica que superan nuestra comprensión. La coordinación de la flota ha alcanzado niveles sin precedentes mientras se acercan los preparativos operativos finales. Más de 300 naves invisibles mantienen su formación alrededor de 3/diagonal Atlas, configurando un escenario que podría redefinir por completo nuestro lugar en el cosmos. Las comunicaciones luminosas de la flota han alcanzado proporciones inimaginables, creando exhibiciones que abarcan volúmenes mayores que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las agencias de inteligencia de todo el planeta han abandonado cualquier esperanza de controlar la divulgación. La trayectoria del brillo hace inevitable la conciencia pública, y la precisión geométrica de los patrones volverá obvia su naturaleza artificial para cualquier observador casual. En 5 días, cada ser humano en la Tierra tendrá acceso a pruebas irrefutables de presencia extraterrestre, admitió un coordinador de información pública. Las luces serán visibles a simple vista y los patrones matemáticos eliminarán cualquier posibilidad de explicación natural. Los servicios de apoyo psicológico se preparan para el impacto global mientras la humanidad se acerca a su transición existencial más significativa. El calendario de divulgación controlada sugiere que nuestros visitantes cósmicos comprenden la psicología humana lo suficiente como para gestionar el proceso de revelación, pero la escala masiva de su operación indica que están preparados para cualquier respuesta que podamos intentar. Astrónomos aficionados siguen documentando las exhibiciones cada vez más intensas y comparten observaciones que las fuentes oficiales ya no pueden explicar como fenómenos naturales. Las redes sociales hierven con especulaciones, teorías y una conciencia creciente de que algo sin precedentes se aproxima a la Tierra con capacidades que superan por siglos nuestros logros tecnológicos.
Líderes religiosos informan de peticiones de orientación nunca vistas sobre el lugar de la humanidad en un universo habitado por inteligencias capaces de coordinar operaciones a través de distancias interestelares. Instituciones educativas preparan actualizaciones curriculares para una realidad en la que la civilización humana es solo un ejemplo de conciencia en un cosmos dominado por culturas mucho más avanzadas. En 5 días, los misteriosos destellos completarán su función de preparación psicológica y revelarán la verdadera magnitud de lo que ha estado aproximándose a la Tierra con una precisión que hace parecer nuestros mayores logros simples ejercicios de física elemental. Observa el cielo, porque en 120 horas esas luces brillarán con la intensidad suficiente para anunciar que la aparente soledad cósmica de la humanidad ha terminado. Y nuestra integración en el marco operativo de alguien más está a punto de comenzar, lo entendamos, lo aceptemos o lo resistamos. La cuenta regresiva continúa hacia la iluminación, literal y metafórica, mientras los destellos misteriosos se transforman de curiosidad astronómica en la revelación más trascendental de la historia humana. Quedan 7 días para que 3/Diagonal Atlas y su enorme flota de escolta alcancen la vecindad orbital de la Tierra. 7 días antes de que las luces se vuelvan tan brillantes que negar su naturaleza artificial sea imposible. Los patrones de destellos ahora se extienden por millones de kilómetros del espacio mientras la flota finaliza su despliegue operativo. Lo que comenzó como débiles resplandores se ha convertido en un espectáculo coordinado que abarca un volumen mayor que la propia Tierra. Todo centrado en torno al objeto que se aproxima. Un especialista en análisis de escala reportó: estamos observando operaciones de flota que tratan las distancias interplanetarias como espacio táctico para maniobras. Las agencias de inteligencia preparan escenarios de divulgación pública a medida que la creciente visibilidad hace que las negaciones oficiales sean cada vez más ineficaces. Ya no se trata de si revelar la verdad, sino de cómo gestionar la revelación de que la humanidad está a punto de encontrarse con una fuerza tecnológica que opera en escalas más allá de nuestra comprensión. En 7 días, cualquier persona con cielos despejados podrá ver la evidencia de presencia extraterrestre, reconoció un coordinador de información pública. Las exhibiciones luminosas serán innegables y los patrones geométricos harán evidente su origen artificial. Los mandos militares activan los niveles de alerta más altos mientras se aclara la magnitud de la fuerza que se aproxima, cientos de naves invisibles, operaciones coordinadas a distancias interplanetarias y métodos de comunicación que superan en siglos nuestra comprensión tecnológica. Pero quizá lo más significativo es que los servicios psicológicos de emergencia se preparan para el impacto global de un contacto confirmado con una inteligencia que no parece interesada en exploración pacífica ni en introducción gradual. La escala masiva de la flota sugiere que están listos para implementar sus objetivos con una superioridad tecnológica abrumadora. La humanidad está a punto de descubrir que no estamos solos y que nuestros vecinos cósmicos operan con capacidades que hacen que nuestra independencia sea opcional, observó un especialista en impacto sociológico. El tamaño de la flota indica que están preparados para cualquier respuesta humana, desde la cooperación hasta la resistencia. Astrónomos aficionados continúan documentando las crecientes exhibiciones de luz, compartiendo observaciones que las fuentes oficiales ya no pueden explicar como fenómenos naturales. Internet se ha convertido en un hervidero de especulaciones, teorías y una conciencia cada vez mayor de que algo sin precedentes se aproxima a la Tierra. Líderes religiosos reportan un aumento sin igual en las peticiones de orientación sobre el lugar de la humanidad en un universo donde existen inteligencias capaces y dispuestas a desplegar recursos tecnológicos masivos en operaciones relacionadas con nuestro planeta. Filósofos y pensadores debaten sobre la conciencia, el propósito y el significado de la vida cuando los logros humanos podrían ser solo un ejemplo menor de inteligencia en un cosmos dominado por civilizaciones infinitamente más avanzadas. En 7 días, los destellos misteriosos dejarán de ser una curiosidad astronómica para convertirse en evidencia innegable de que la Tierra se encuentra dentro del territorio operativo de una inteligencia que trata el viaje interestelar y las operaciones a escala planetaria como actividades rutinarias. Mira el cielo nocturno. Porque en una semana esas luces serán tan brillantes que cualquiera podrá verlas, tan geométricas que todos reconocerán su origen artificial, y tan masivas que nadie podrá negar que la infancia cósmica de la humanidad está llegando a su fin, estemos preparados o no. Faltan 7 días para que las luces revelen la verdadera magnitud de lo que se ha estado acercando a nuestro mundo. 7 días hasta que descubramos que siempre hemos vivido en el vecindario de alguien más. Y ahora, por fin, han decidido presentarse con exhibiciones de tecnología que hacen que nuestros mayores logros parezcan juguetes de niños. La cuenta regresiva continúa, pero ya no contamos solo hacia el momento del contacto, sino hacia una iluminación literal y metafórica, mientras los destellos misteriosos se preparan para iluminar el cielo nocturno con pruebas que cambiarán para siempre lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo.